Hola, buen día. Esta va a ser la flor afortunada para nuestra manualidad del día de hoy. Pero antes de comenzar con el tutorial, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los siguientes tutoriales. Y recuerda que también puedes encontrar en Facebook, en Twitter o en Instagram. Para lo que vamos a hacer el día de hoy necesitas una flor. De preferencia te recomiendo que sea rosa porque son las flores más resistentes. Lo primero que necesitamos hacer es quitarle todas las hojitas del tallo a la flor. Vamos a necesitar una tapa como esta para el recipiente esférico y este recipiente lo puedes encontrar en florerías o en tiendas de manualidades o cristalerías. Vamos a ingresar la flor al recipiente para que determinemos la altura de la flor. Debe de quedar más o menos como a la mitad. Con unas tijeras cortamos el excedente del tallo y volvemos a probar. Aquí yo noté que estaba quedando muy alta la flor, así que lo que hice fue sacarla y volverle a cortar un poquito más el tallo. La tapita tiene unos orificios en los que ingresas el tallo y queda perfectamente. Lo volvemos a medir en la esfera y ahora sí quedó a la altura correcta y se ve perfecto de todos lados. Y ahora, como último paso, pero muy importante, un besito de buena suerte a nuestra florecita para su nueva vida. Para no hacer un desastre derramando agua, puse el recipiente esférico dentro de otro recipiente mucho más grande. Este es agua natural para beber, pero de todas formas la herví, la dejé reposar y adicional, para matar cualquier germen, le dejé caer unas gotitas de cloro, poquitas, y dejé reposar el agua para que estas se integraran muy bien. Ya que lo dejaste reposar al menos unos 20 minutos, vamos a ingresar la flor con mucho cuidado para que no se maltrate tanto, porque la misma presión del agua hace que se vayan levantando un poquito los pétalos. Y con mucho cuidado la tapas. Trata de que no le entre aire. Yo, por ejemplo, aquí, si ven, hice un paso en el que volví a levantar un poquito la tapa y le ingresó aire. Esto genera una burbuja muy fea en la esfera, pero lo puedes corregir. Solo abre tantito la tapa e ingresa un poco más de agua y tápala, tratando de que no entre aire. Y listo. Aquí queda una pequeña burbujita, pero es mínima. Limpia un poquito el recipiente para quitar el exceso de líquido y listo. Quedó hermosa, hermosa, hermosa esta florecita. Se manejaba que utilizara un color rosa o azul también en Instagram cuando les pregunté, pero en la florería solamente tenían rosas rojas para venderme sueltas. Así que la ganadora fue la flor roja. Si te gustó el video, recuerda darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Hasta luego. En el video pasado que hice de la flor en esfera de cristal que les mostré, la flor les platiqué que era rehidratada, así me habían dicho que era. Intenté deshidratando a la flor, me la dejé secar, pero como estaba muy seca era muy ligerita, entonces no se ajustó muy bien y salió flotando.